Shabbat Shalom, mis amados, mis amadas, bienvenidas y bienvenidos a Conceptos Adecuados de Edificación. Hoy, como cada Shabbat, como de costumbre, venimos a comentar la porción de la semana. Esta semana nos toca, conforme a la lectura pública de la palabra cada Shabbat, la porción Shemini. Si no me equivoco, es la porción número 26 del ciclo de la Torá, donde cada año se lee la Torá de una manera secuencial para que ya al final del año bíblico, usted haya podido estudiar toda la Torá. Así que iniciemos inmediatamente este comentario de la porción Shemini, la cual le hemos llamado y le hemos denominado el Kashrut y el Nuevo Testamento. Así que permítame iniciar y bendecirlo y agradecerle también su sintonía. Me agrada mucho y es de bendición para mi vida que usted esté con nosotros aquí. Esperamos llenar sus expectativas y que usted pueda aprender, que usted pueda servirse de esta mesa que el Señor ha preparado para que usted y yo podamos aprender un poco más acerca de sus principios eternos. Voy a iniciar diciendo lo siguiente. En la porción Shemini que nos toca en esta semana, aprendemos del Kashrut, o por así decirlo en otras palabras, las leyes dietéticas kosher. Kashrut viene de la palabra kosher, que significa apto, especialmente apto para el consumo. A través de las leyes del Kashrut, la Torá define cuáles son los parámetros reales de lo que es un alimento. O sea, decir kosher, hablar del Kashrut, es determinar qué es alimento y qué no es alimento. Qué alimento es apto para que el ser humano pueda ingerirlo, pueda consumirlo. Hoy en día, lamentablemente, hemos definido la comida por nuestras normas sociales y los estándares de la sociedad. Lo que la sociedad nos dicte, eso nosotros asumimos que es verdadero. Pero a esto hay que darle reflexión, hay que pensarlo bien a la hora de comer cualquier alimento, que la sociedad, que la cultura predominante en la nación en la cual nosotros vivimos diga. Por ejemplo, para que usted me entienda, si una persona va a un lugar, cualquier lugar determinado, dígase África, Afganistán, cualquier lugar del mundo, vemos que cada nación, cada cultura tiene platos exóticos, platos que son diversos. Y hay muchos de estos ejemplos que podrían causar repugnancia y por eso no mencionarlo en este día. Así que determinar qué es apto para comer es importante ver el fundamento que la Torá nos enseña. Si usted va a determinar qué usted puede comer y qué no puede comer, es la Torá del Señor que tiene que definir, que debe definir qué es alimento. Por tanto, mire qué dice la Torá. La Torá dice: habla a los hijos de Israel y diles, estos son los animales que comerán de entre los animales que hay sobre la tierra. Usted ve que Dios determina aquí qué es alimento, qué no es alimento, qué se puede comer, qué se debe comer, qué no se debe comer. Y él continúa diciendo, de entre los animales, entonces que ahí, en otras palabras, de todos los animales que él ha creado, hay animales que sí se pueden comer y otros que hay que dejarlo, que hay que obviarlos, que no hay que comer. Y él le menciona cuáles son. Dice: todo el que tiene pezuña hendida y que rumea, este comerá. Pero entre los animales que están prohibidos según la Torá están los siguientes. Le voy a mencionar algunos para que usted tenga una idea. En la Torá está prohibido comer camello, comer cerdo, conejo, águila, anguila, por ejemplo. Está prohibido comer buitre, milano real,
cuervo, el búho, el halcón, las gaviotas, la cigüeña, insectos, las abubillas, por ejemplo, están prohibidas en la Torá. Por tanto, debemos entender que Dios ha determinado cuáles alimentos no comer y cuáles alimentos sí comer. Y es por la razón que en los últimos tiempos, se ha visto, en los últimos tiempos, hemos visto un aumento de la observancia kosher, de la observancia de comer comida saludable. Muchos creyentes han experimentado este gran avivamiento mundial de comer comidas saludables. Una parte de este fenómeno puede atribuirse al movimiento de los alimentos orgánicos. En días pasados, no hace mucho tiempo, teníamos panaderos locales horneando nuestro pan. O sea, había una tendencia de comer comida saludable. Hoy día no es así. Hoy tenemos una tendencia donde los alimentos han sido genéticamente modificados y tenemos químicos y una producción de alimentos que se ha expandido en una industria multimillonaria que en su mayoría ha sido buena. Yo creo que tiene un aspecto bueno porque ha promovido el aumento de la esperanza de vida en la tierra, ya que los antiguos comían una vez al día. Hoy podemos comer a la hora que nosotros queramos, porque hay alimentos disponibles en gran número, en gran escala, en todo lugar. Y es bien sabido, y usted debe saber que una de las cosas que preserva la vida es comer. Si no se come, se muere. Hoy día hay mucha disponibilidad de eso y por eso la esperanza de vida ha aumentado. Hoy la humanidad puede alimentar a más gente que nunca. Sin embargo, hay muchas desventajas también con eso. Compensaciones que han afectado la composición de lo que nosotros comemos, de lo que ingerimos. Y los ingredientes ocultos abundan, no aptos, permitidos por Dios en todos los alimentos. Por ejemplo, entre ellos están los sabores artificiales y naturales. Algunos de estos pueden ser como el civet, que es extraído de los gatos, o también el castorium, que es extraído de los castores, que provienen de fuentes no aptas, no kosher. Los sabores naturales pueden significar prácticamente cualquier cosa ya. También están los colorantes de los alimentos. Por ejemplo, está el carmín, llamado cochinilla. También está el ácido cárnico, que se compone de tierra. Están también los escarabajos cochinillas rojos, que son utilizados en los jugos de fruta, en los caramelos también que usted que se come, y en los, no sé si usted ha visto estos pops congelados que venden mucho en los supermercados, en las áreas de congelado, que son como, ¿qué le llamamos? Paleta. Y esto literalmente, mi amado, no está permitido. También está la gelatina. El 90% de la gelatina es derivada de productos de cerdo. También está dentro de este espectro de ingredientes ocultos la glicerina. Se le llama también mono o triglicéridos. El triglicérido o el glicerol, ¿de dónde proviene esto? Viene de la grasa animal, especialmente del cerdo. Puede ser hecho de una fuente kosher. Perdone. Puede provenir de una fuente kosher, pero se le requiere que se le supervise para ver si no. Entonces, hoy día, como usted ha visto, muchos productos de queso también. Todos los quesos fundidos que usamos y nos comemos,
con gran frecuencia, contienen derivados animales que pueden contener enzimas coagulantes, nada más y nada menos provenientes del cerdo. Y no es por asustarlo, pero una gran compañía que se llama Frito-Lay hace una gran variedad de productos kosher. Y ellos afirman lo siguiente, miren qué dicen ellos, lo voy a citar. Las enzimas de cerdo se pueden utilizar en la leche que hace el queso verdadero para algunos de nuestros condimentos del queso. Eso dice la compañía Frito-Lay. Esta es la razón por la que kosher o la determinación de los productos kosher que nosotros comemos es fundamental para aquellos que desean mantenerse kosher. Usted debe ver en los alimentos que usted come si hay algunos símbolos que son los símbolos que le pueden dar la indicación a ustedes que usted se está comiendo un alimento que es certificado, que es apto para comer. Algunos creyentes hacen hincapié, algunos hijos del Eterno hacen hincapié en la distinción entre lo kosher rabínico y lo bíblico. Sin embargo, mis amados, como se identificó anteriormente, como usted pudo observar, es imposible discernir claramente muchos de los alimentos que comemos, ya que estos alimentos contienen ingredientes escondidos que nosotros no sabemos qué son, que tienen, que no cumplen los estándares de la Torá. Por lo tanto, una solución a este problema es utilizar, como es frecuente en el pueblo de Israel, los símbolos kosher, que se llaman kesher, así mismo. Los rabinos han hecho la tarea difícil, mis amados, al asegurar que los ingredientes contenidos en los alimentos que nosotros ingerimos están dentro de los parámetros del libro de Levítico 11. Entre esos símbolos usted puede ver una U, no sé si lo ha visto, una U, también una K de kosher, que viene en varios formatos, un símbolo de una K pequeña, una K grande. También hay un símbolo que se deletrea KSA, y de abajo dice kosher literalmente. Usted puede verlo ahí en los productos que usted se está comiendo. Entonces la pregunta sería, luego de oír todo esto, y no por hablar de también que hay alimentos que contienen también residuos de fetos humanos. Para no asustarlo, pero tengo que decirle esto para que usted pueda entender. Es por eso la gran proliferación de clínicas abortistas en el mundo, porque utilizan elementos de estos fetos para hacer alimentos que usted y yo comemos. Es por eso que usted debe averiguar bien qué se está comiendo. ¿Es permitido o no en la Torá? ¿Qué ingredientes tiene? La pregunta entonces sería, ¿por qué uno debería mantenerse kosher? Una posición común que oímos, que se argumenta a favor de la observancia kosher, ha sido la salud. Eso usted puede oírlo frecuentemente por muchas personas. Después de todo, el Eterno diseñó nuestros cuerpos y es el mejor nutricionista del universo. No sé si usted puede decir amén ahí. Él sabe lo que el cuerpo humano requiere para mantenerse en salud, para mantenerse vivo y en salud y que tenga una vida satisfactoria. En general, mis amados, esta posición no es fácil de desechar. Sí, no es fácil porque es un argumento válido. Mientras hay beneficios para mantener una dieta kosher, Deuteronomio nos dice y nos recuerda lo siguiente en el capítulo 11, verso 13 al 15 nos dice: si obedecen cuidadosamente a mis mandamientos que yo le prescribo hoy, amando a Hashem su Elohim, sirviéndole con todo su corazón y con toda su alma, yo daré la lluvia de su tierra a su tiempo. La temprana y la tardía. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados. Y comerás y te saciarás. Mis amados, es importante que usted entienda
Es importante señalar que la Torá fue dada para que podamos vivir en bendición, para que podamos comer y estar saciados, estar llenos. Hablando de este concepto, por ejemplo, hay un manual llamado el Manual de Supervivencia SAS, que hace una nota interesante del consumo de conejos. ¿Cree usted que es casualidad que Dios prohíbe comer conejo? No, no es casualidad. Aquí hay quizás una herramienta que usted puede oír hoy para que usted pueda discernir qué es kosher y qué no es kosher. ¿Por qué Dios prohíbe ciertos alimentos y otros lo permite que tú y yo lo comamos? Este manual nos dice lo siguiente: los conejos pueden proporcionar la comida más fácil, pero su carne carece de grasa y vitaminas, dos elementos importantes, dos nutrientes que cada humano necesita. Dice, pero su carne carece de grasa y de vitaminas esenciales para el hombre. La compañía Bar Hudson registró casos de cazadores que morían de hambre, aunque comiendo bien en una dieta fácil, disponible de conejos. El cuerpo usa sus propias vitaminas y minerales para digerir el conejo. Si no se reemplaza, la debilidad y otros síntomas de deficiencia vitamínica aparecen. Si se come más conejo, la condición empeora. Los cazadores, dice este manual, se comieron a sí mismos, en otras palabras, literalmente hasta la muerte. Fin de la cita. En otras palabras, en vez de aportarte nutrientes, ya que los alimentos que tú comes, lo que está detrás de esos alimentos, lo que está escondido, son los nutrientes que tú necesitas para mantenerte vivo. Es como si fuera energía que tú necesitas. Los alimentos son energía. Y los elementos son las vitaminas, las proteínas, los lípidos, que son las grasas, que tú necesitas. El conejo, en vez de aportarte nutrientes, te los quita. Los nutrientes que tú tienes ya, al tú ingerir conejo y estar haciendo tu cuerpo descomponiendo el alimento para convertirlo en energía, para distribuirlo en todo tu cuerpo, en vez de aportarte vitaminas y grasa, lo que hace es que tu cuerpo, en el ejercicio del metabolismo, la función metabólica, te extrae, te quita nutrientes. Y es por eso que se han encontrado, como dice este manual, a cazadores muertos cazando. Por tanto, es inquietante, mis amados, imaginar que es posible que uno pueda morir de hambre mientras tu estómago esté lleno. ¿Lo sabía o no el creador? Claro que lo sabía. Es por esa razón que usted necesita, como dice Deuteronomio capítulo 11 que acabamos de leer, que usted necesita comer los alimentos que él determina que usted coma o que no coma, solamente en la base de la obediencia a su palabra. De hecho, esta es exactamente la representación física de lo que es el pecado, mis amados. Como Esaú, ¿se acuerda? Esaú, el Rashá, el malvado, que vendió su primogenitura por un tazón de lentejas. El pecado satisface un deseo momentáneo, unas ganas momentáneas, una inclinación momentánea, pero arranca todo de ti, que arranca tu futuro, te arranca tu legado espiritual, tu llamado y tu propósito, dejándote vacío e insatisfecho y al final abortando el llamado de tu padre. Entre los alimentos treif, como se le conoce también, o sea, alimentos no kosher, alimentos no permitidos, el más infame de todos los alimentos no kosher es el cerdo, que viene en muchas variedades, en tocino o en cualquier derivado del cerdo. La Torá dice, también el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumea, ¿vio? Lo tendrán por inmundo.
Eso está en Levítico 11, verso 7, en la porción que estamos estudiando en el día de hoy. Estudios recientes revelan, han demostrado los vínculos entre el tocino y el cáncer. Y uno de los alimentos preferidos de los estadounidenses es sus huevos revueltos con su tocino al lado. Y esa costumbre ha traspasado nuestros países también. Mientras que la investigación sobre este punto todavía está desarrollándose, es importante saber y ser conscientes de las conexiones posibles que hay. También ha habido noticias horripilantes de gusanos en el cerebro de personas que han muerto por comer cerdo, por ingerir este alimento que está prohibido. Y por supuesto hay que saber que los alimentos kosher, los alimentos permitidos, si no se cocinan adecuadamente, también pueden causar problemas en la salud humana. Ahora, una cosa es bien segura, mis amados, escúchame muy bien. Estas leyes que el Eterno estableció no estaban simplemente en su lugar porque no tenían refrigeradores en ese momento. No, es mucho más complejo esto, la prohibición del Eterno de establecer qué es comida permitida y que no es permitida. Es un juicio divino, es algo que viene de la mente del creador, porque el dueño del juego, el dueño del negocio, el que estableció cómo la realidad debe vivir, que debe establecerse, fue el creador. Él es que sabe todo. Entonces, debemos considerar que el Eterno nos dio esas leyes del Kashur porque hay algo más profundo aquí que hay que ver. Por ejemplo, el rabino Sif Friedman, gran rabino, nos dice algo extraordinario. Él dice, lo cito, algunos de estos animales reflejan, oye, ¿qué dice él? Esta negatividad espiritual de su naturaleza y en su comportamiento. Eso, en otras palabras, todos los animales que Dios estableció no kosher, dentro de ellos hay características y un comportamiento, mis amados, negativo espiritualmente. Lo espiritual está conectado a la prohibición que Dios nos ha dado. Él dice, continúa diciendo este rabino Friedman, así Nachmanides habla de estos rasgos negativos de carácter imbuidos en la carne de las especies no kosher. En muchos casos, lo que no es saludable para el alma, también claramente no es saludable para el cuerpo. Y aquí él introduce algo importante que tú y yo debemos notar. Y es que no hay diferencia entre el alma y el cuerpo. Mucha gente ha pensado que el alma y el cuerpo son disímiles, están en divergencia, pero no es así. Inclusive hay miles de rabinos, muchos rabinos en nuestro pueblo, que enseñan, muchos sabios, que con la misma cantidad de órganos que uno tiene, que son 248, dice, exactamente están conectados con una parte espiritual de tu vida. Hay una conexión intrínseca entre el alma y el cuerpo. Es más, usted es la totalidad de su ser, lo que usted es. Usted es cuerpo, un ser de sangre de la tierra, y también tiene dentro de la chispa divina. O sea, el Señor le insufló a usted el aliento de vida. Usted es la totalidad de lo que usted es. Usted no puede estar dicotómicamente separado. Usted es un concepto griego, de la dicotomía de un cuerpo y un alma. Y aquí viene la discusión eterna de que el alma y el cuerpo, de que el alma es diferente, es eterna. Y eso no es cierto. Eso no está en ningún lugar en las escrituras. Esto viene de la inclusión del helenismo en el pueblo de Israel, en el tiempo que nosotros llamamos el tiempo intertestamentario. Su alma es lo que usted es totalmente, y eso incluye su cuerpo. Así que este rabino nos continúa diciendo, escuchen muy bien, así que tenemos nutricionistas que confirman que una dieta kosher es más saludable, dice. Buenos dividendos, pero no el factor subyacente. Ahora, si no es
para el propósito de la salud, como hemos dicho. ¿Cuáles son las leyes del kashrut que deberíamos nosotros comprender el fundamento más profundo que maneja esta prohibición de estos alimentos? El rabino llamado Maimónides, Moshe ben Nachman, dice lo siguiente: las aves y muchos de los mamíferos prohibidos en la Torá son depredadores, mientras que los animales permitidos no lo son. Se nos ordena no comer esos alimentos posesivos de una naturaleza cruel. Usted ve que aquí hay algo más profundo. De modo que no debemos absorber estas cualidades que nos por nosotros mismos. Fin de la cita. Curiosamente, la epístola de Bernabé conversa un núcleo antiguo de esta idea. Mire que dice la epístola de Bernabé en el capítulo 10, verso 1 al 3. Dice: y dijo Moisés, no coman cerdo, ni águila, ni halcón, ni cuervo, ni pez que no tenga escamas sobre sí mismo. Por eso mencionó a los cerdos, quiere decir con los hombres que son como los cerdos. Es decir, cuando tienen mucho se olvidan del Señor, pero cuando están en necesidad reconocen al Señor. Al igual que el cerdo, cuando se come, no sabe su amo, pero cuando está hambriento, grita. Y después de recibir la comida de nuevo, está en silencio. ¡Wow! Eso dice la epístola de Bernabé. En otras palabras, los cerdos son malagradecidos. Entonces, lo que estamos oyendo aquí, es que dentro de esos animales hay dimensiones espirituales que afectan el alma humana. El que consume muchos alimentos de ese tipo se convierte en una persona más agresiva. Y por así decirlo, como el cerdo, que representa la hipocresía literalmente, el ser malagradecido, puede ser que usted camine de esa manera como usted quiere ser. También hay un gran rabino llamado el Java Shulchat, que dice del cerdo lo siguiente, en un libro llamado El cerdo kosher. Él dice, hablando del cerdo, se encierra en una vestimenta de pureza. Oye, ¿qué dice? Y trata de engañarnos con respecto a su verdadera naturaleza. El cerdo representa el tipo de animal en el mundo que es más difícil de resistir y combatir. Abarca todas las formas de adulación y engaño. Óigame bien, que representa, conforme este rabino, el cerdo representa la adulación, representa el engaño. Y él dice, los villanos que son corteses y suaves, que enredan nuestra confianza y se arraigan en nuestros corazones antes de llegar a ser sabios en sus verdaderas intenciones. Nuestro mayor desafío es combatir el fragante mal del mundo, sino sus formas más sutiles y engañosas, que vienen envasadas en un disfraz de bondad y de verdad. Me gustaría también mencionar al rabino Ari Kahn también, que dice lo siguiente. Ari Kahn dice, es interesante que el cerdo es el único animal que tiene estos rasgos únicos, externamente aceptable, pero el análisis interno revela la deficiencia. ¡Wow! Esto es muy poderoso. Por lo tanto, el cerdo se convirtió en el judaísmo en el sinónimo de la hipocresía. Fin de la cita. Hay increíbles secretos espirituales, mis amados, que a veces nosotros obviamos. En las leyes del kosher, en el kashrut, el cerdo, por ejemplo, en sí mismo es un símbolo también dentro del judaísmo, de Roma, del catolicismo.
Roma es el símbolo del catolicismo en el judaísmo. El cerdo experimentará un cambio increíble al final de los tiempos. Y voy a explorar este fenómeno un poco más adelante, ya que este fenómeno del marrano kosher que se volverá apto. El marrano kosher, oye, ¿cómo puede ser que el marrano sea kosher? Bueno, eso es una profecía en nuestro pueblo, que el marrano se volverá kosher. De igual forma, la cerámica en la mano de un alfarero. Nosotros todos estamos en la mano del Creador, todos. Es por eso que Levítico nos habla acerca de las vasijas de barro, que cuando tienen contacto con cualquier alimento no permitido, se vuelven impuras. La Biblia dice en Levítico 11, en la misma porción que estamos estudiando, dice, toda vasija de barro dentro de la cual cabare alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebrarás la vasija. Hoy se le ordena a nuestro pueblo que cuando una vasija se hace inmunda, hay que quebrarla. Los vasos terrenales, en otras palabras, para que usted entienda, absorben lo que se pone dentro de ellos. Por tanto, los recipientes de piedra, sin embargo, no lo hacen. Lamentaciones identifica quiénes son los vasos terrenales. Dice Lamentación 4:2, los hijos de Sión. ¿Habrá alguien aquí de Sión? Yo creo que sí, aquí todos son los hijos de Sión. Preciados, dice, y estimados. Para Dios usted es bien estimado, bien estimada, mi amado, mi amada. Más que el oro puro, dice Lamentación. ¿Cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de mano de alfarero? Mi amado, usted es la obra del Eterno. Un alfarero modela su creación a través de la presión que le da a la vasija. Pablo nos instruye y describe este elemento didáctico diciendo lo siguiente en 2 Corintios 4:7-10. Dice, pero tenemos este tesoro de vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo tiempo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Yeshua, para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestros cuerpos. Escuchando esto, mi amado, nos debe llamar la atención ahora incursionar en lo que el Nuevo Testamento dice. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de los alimentos que supuestamente, cuando usted lo lee, parece que el Señor permite que tú y yo comamos? Examinemos algunos versos del Nuevo Testamento a ver si es cierto que se permite transgredir lo que ya hemos visto hasta aquí. Lo que Levítico 11 dice, prohíbe no comer. Algunos opositores de las leyes dietéticas derivan sus argumentos de los pasajes del Nuevo Testamento. Dicen, no, ya se puede comer de todo. Estos pasajes, cuando se toman fuera de contexto, parecen apoyar tal posición. Sin embargo, cuando usted observa, lo examina minuciosamente, lo examina profundamente algunos de estos pasajes y discierne si sí o no estos argumentos son válidos. Uno de los más famosos, voy a citar ahora, proviene de la carta de Primera de Timoteo. Mire qué dice Timoteo. Primera de Timoteo 4:1-5. Ponga atención, por favor. Esto es muy importante. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos
que el Eterno creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Si se toma con acción de gracias, porque por la palabra, escuchen muy bien ahora, parecería que hasta aquí Pablo nos está diciendo que con acción de gracias, decir gracias Señor por tu alimento, ya el alimento está sano, ya usted puede comerlo. Hasta aquí parece que es eso. Pero él dice al final, pero por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora escúcheme muy bien, aquí está la clave de entender el pasaje. Puede parecer que el surgimiento de la observancia kosher, como se mencionó anteriormente, o sea que Dios establece que es comida y que no es comida por muchas razones. La razón es que se manejan dimensiones espirituales que afectan el alma humana, y esos animales, cuando usted lo observa, todo lo que no son permitidos son animales que tienen unos rasgos de carácter muy viles, peligrosos. Pero este pasaje puede estar hablando de este movimiento. Este no es el caso. Pablo está advirtiendo en este pasaje lo que se llama el ascetismo, es decir, prohibir el matrimonio. Ese es el contexto aquí. Yo le voy a decir algo, un consejo a todos ustedes. Cuando usted vaya a estudiar un verso, no use una frasecita. Eso es vil, eso es algo como un golpe bajo hacia el exégesis. No, lo primero que usted debe ver es, cada vez que usted lea un verso, es el contexto. El contexto aquí en Primera de Timoteo 4:1-5 es prohibir el matrimonio, que requiere la abstinencia de alimentos que Dios creó para ser comidos, como una doctrina de demonios. Ciertamente, no llamaría a la Torah Shem una doctrina de demonios. En hebreo, Shalom. De hecho, mi amado, cuando estudiamos el texto, él contradice específicamente esta idea en su segunda carta en Timoteo. En la segunda carta él dice, toda escritura, ¿a qué escritura se refiere? A toda la Torá, especialmente al Antiguo Testamento, porque en ese momento histórico no estaba escrito el Nuevo Testamento. Él se refiere cada vez que habla de la escritura al Antiguo Testamento. O sea, la forma de medir todo en la escritura es el Antiguo Testamento, porque hasta ese momento no existía el Nuevo. Entonces él dice que la palabra Shem es inspirada, dice útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La pregunta sería, ¿qué hay de requerir la abstinencia de alimentos que Dios creó para ser comido? Primero, escúchame bien, vamos a responder esto. Primero, nosotros debemos preguntarnos en qué parte de la palabra de Dios se enumeran los alimentos que Él creó para ser comido. Es una buena pregunta. Nada más y nada menos donde está santificado y apartado como alimento en la palabra de Dios. Nada más y nada menos en Levítico 11. Entonces los alimentos que están prohibidos y permitidos están ya escritos en la Torá, que es el Levítico 11. Levítico 11:1-3 dice, habló Hashem a Moisés y a Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estos son los alimentos que comerán de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumea, esto comerán. El verso 45 dice, porque yo soy Hashem. Luego de terminar todo el verso, dice, yo soy Hashem, que les hago subir de la tierra de Egipto para ser su Elohim. Serán pues santos porque yo soy santo. Un cristiano me relató una experiencia que tuvo una vez cuando viajó a África. Fue a una labor evangelística
Ahí cumplió muchos mandamientos de ayudar a la gente necesitada, de atender a los... Era una misión médica, como muchas veces vemos que van al África. Pero en uno de esos viajes, a tener en la memoria este verso que yo acabo de leer, que con acción de gracias, como con acción de gracia y la oración es santificado un alimento. O sea, en la mente de él tenía que usted podía comer lo que sea. Y cuando él va a una de esas aldeas que estaba él atendiendo, le sirvieron mono. Mono, señores. ¿Y usted sabe qué pasó? Él se lo comió. Porque él pensaba, o su mente estaba moldeada, basado en lo que Timoteo está diciendo. Él ha obviado que los alimentos que Dios permitió, óyeme bien, están determinados en la palabra de Dios que está en Levítico. Eso es lo que está diciendo. Por eso al final del verso dice, porque por la palabra de Dios, ¿qué determina que un alimento sea comido o no? La palabra de Dios. No tu cultura, no mi cultura, mi amado. No lo que yo considero, no lo que yo pienso, sino lo que la palabra ya ha predeterminado. El Levítico 11, que prohíbe comer esos alimentos. Ahí mismo lo dice el verso. Él se comió su mono. Y él citó el verso para justificarse de que podía comer de todo, de Levítico 10:8, que dice, escuche bien, en cualquier ciudad que entren, este otro verso que está mal entendido y yo voy a explicar. Él usó ese elemento, esa premisa para decir, come lo que sea, porque aquí dice en Lucas 10, en cualquier ciudad donde tú entres y le reciban, coman todo lo que le pongan delante. O sea, ¿tú crees que está diciendo en que tú lo que te pongas, si te ponen un cerdo, si te ponen un murciélago, si te ponen cualquier alimento que el Señor prohíbe, te lo puedes comer? Eso no es lo que dice ahí el contexto. No quiero que usted vea que yo estoy criticando a este hombre, a este hermano. Es evidente su amor por Dios, es evidente que es un hombre que sirve al necesitado. Esto es admirable. Sin embargo, centrándose en el texto, no dice lo que él cree. ¿Fue esta una interpretación adecuada de lo que Yeshua dijo? No, mi amado, la evidencia es otra. ¿Le importa al Eterno lo que comamos? ¿Cuál es o fue el propósito de las leyes dietéticas? Ya hemos visto algunas. El Nuevo Testamento anula las leyes kosher. Esto es lo que estamos tratando de determinar. Cuando usted lee los textos fuera de contexto, sí. Pero cuando usted va al contexto, las palabras de Yeshua, la palabra de Pablo, la palabra de todos los siervos de Dios en el Antiguo Testamento relacionadas al alimento, todas están conformadas a lo que Levítico 11 dice. Si entro en una casa y se pone cerdo delante de mí, ¿sabes las veces que yo he tenido que decir no? Alimentos que me han puesto? Pero yo lo he hecho. No porque yo soy muy espiritual o que soy un superhombre, o no, es porque está prohibido en la Torá. Porque mi estilo de vida, yo elegí un estilo de vida del Señor. Es que Él me compró, Él me redimió. Yo vivo pasado y trato de vivir pasado con todo mi fuerza, con todo mi corazón, a lo que Él ha determinado en su palabra. Entonces, si me ponen cerdo, ¿debería yo comerlo? Cuando estudiamos el contexto de Lucas, podemos determinar que no es eso lo que está diciendo. Mire qué dice Lucas 10. Voy a leer algunos versos para que usted pueda ver. Mira qué dice, ahora después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió en dos de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por lo tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan aquí, yo les envío como cordero en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa donde entren, primeramente digan, pase a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, su paz reposará sobre él. Y si no,
se volverá a ustedes y posen en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den. Pues comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa en cualquier ciudad donde entren y les reciba. Coman lo que le pongan delante y sanen a los enfermos que están en ella. Y díganle, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, saliendo por sus calles, digan, aún el polvo de su ciudad que se está pegado a nuestros pies, que se ha pegado a nuestros pies, perdón, lo sacudirán contra ustedes. Pero estos sepan que el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Este es el contexto. Ahora, ¿dónde está el punto? La frase, ahora después de estas cosas, es muy importante. Esa es la primera parte, en el primer verso. Lucas 10:1 dice, ahora después de estas cosas. Es muy importante para determinar el contexto. Esta palabra, esta frase contiene la llave que hace entender todo el pasaje. El contexto que determina el entendimiento de un pasaje. El capítulo anterior, Lucas 9, habló de Yeshua dando Sanjud. Pregúntame usted qué es Sanjud. Sanjud literalmente es autoridad. El 9 habla de la autoridad que el Señor le estaba dando a sus discípulos y los envió de dos en dos para que predicaran el reino de los cielos. Él se la da a los 12. La Biblia dice en Lucas 9, 1, 2, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder, Sanjud, y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. El texto paralelo de Lucas 9 proporciona un detalle adicional. Usted ve que hay que estudiar la escritura para poder determinar qué está hablando. Dice la Torá en Mateo 10:5-8, a estos dos envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan. Ya aquí está la clave. El entendimiento vino. En una ciudad de samaritanos no entre. En otras palabras, ¿a quién iban los 70 discípulos? ¿A quién iban los discípulos que él le dio Sanjud? Que él le dio autoridad para sanar, para predicar el evangelio, para predicar el reino de Dios. Fueron comisionados a entrar en lugar donde había judíos. Mi pregunta hoy sería, ¿cuándo un judío ha comido cerdo? Nunca. Él le dijo, no entren a donde están los samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos habían desvirtuado la Torá. Y en ese momento histórico, los judíos y los samaritanos, por la transgresión samaritana, se habían apartado, mis amados. Entonces aquí está claro ya lo que Yeshua está diciendo. Ellos fueron a judíos que estaban atravesando por una necesidad, que estaban alejados del reino de Dios. Él estaba anunciando ya que el Mesías había llegado y le da la autoridad a sus discípulos para que vayan a los judíos. Está clarísimo. Los 70 fueron enviados a judíos arrepentidos que deseaban el reino de Dios. O sea que ya Yeshua presente. La comida se habría comido sin duda, sería la comida que le presentarían era kosher. Por eso dice, todo lo que le pongan delante, cómanselo porque era kosher. Hello. Uno puede preguntar, luego de escuchar esto, ¿por qué entonces Yeshua necesitaría mencionar comer lo que está puesto delante de usted? Bueno, podría decir que era una manera de retribuir la hospitalidad que alguien agradecido pudiera dispensar a quien le está brindando un bien espiritual a su vida. ¿Se acuerda usted de esto? ¿Se acuerda usted también que Yeshua nos dijo, no he venido a abrogar la Torá y los profetas,
No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, nada de la Torá pasará hasta que todo se cumplió. O sea, en otras palabras, todo el fundamento de lo que Jesús enseñó está basado en esta premisa. Él no vino a interpretar incorrectamente la Torá. Él vino a dar el verdadero entendimiento. Y si la Torá ya está establecida desde antaño, las leyes, las ordenanzas, lo que Dios estableció, ¿cree usted que el Mesías, siendo el Mesías de Israel, siendo el que viene a completar el plan de redención, va a hablar algo diferente? Va a ir a comisionar a sus propios discípulos a hablar cosas que la Torá dice. No, mi amado, de ninguna manera. Eso es lo que el cristianismo lamentablemente ha enseñado por muchos años. Cualquier sugerencia que las leyes dietéticas han sido abolidas están en marco, en un contraste adverso a lo que Jesús mismo enseñó. Por lo tanto, la teología anticuada de la Torá, como piensan muchos, que están abolidas, necesitan ser abolidas por sí mismas. No, como la Torá, que es para la vida, para el mantenimiento de la vida, para la bendición del ser humano, va a venir a ser un detrimento y un destructor de un creyente cuando se convierta al Señor. Es por eso que debemos entender los contextos cada vez que yo leo un texto. Hemos visto 2 versos aquí ya que están sacados fuera de contexto. Puede ser sorprendente que los pasajes de Marcos y de Mateo no estén discutiendo leyes dietéticas. Y eso es lo que la gente, aunque hable algunos temas de comida, en los contextos no está hablando de comida. Están discutiendo las leyes de Tarot, que son leyes de pureza ritual, que era un elemento importante, que eso no se estudia en el cristianismo. Estos versos hablan de pureza ritual. En la era del Segundo Templo, la pureza ritual se tomaba más en serio que el derramamiento de sangre, señores. Como el Talmud mismo comenta, hay un tratado llamado el Jomá, Tratado Jomá, que habla acerca de esto. El enfoque de este pasaje o de estos pasajes es explicar la tradición del Neftilá Yamim, que es el lavado de las manos. ¿Dónde podemos ver esto? ¿Se acuerda usted en una ocasión en Mateo 7, 1, 23, es muy largo el verso, no lo voy a poder leer completo, y en Mateo 15, 1 al 9, que la Biblia habla? Voy a leer una parte para que usted pueda ver. Usted ve que ahí los contextos son muy importantes. Dice la Biblia: se juntaron a Yeshua los fariseos, y algunos de ellos escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, lo condenaban. Entonces, este verso que está en Marcos 7 y en Mateo 7, de que los fariseos vieron a los discípulos comer con manos inmundas, ya lo estaban satanizando por eso. ¿Qué estaban tratando de hablar? De la pureza de las manos, no de los alimentos. Esto es diferente a lavarse las manos de la suciedad y las bacterias. Estar ritualmente puro es diferente a sanatizar, a limpiarte tus manos cuando tú te bañas, cuando tú te lavas. Tiene un concepto diferente en el Segundo Templo, en el judaísmo del Segundo Templo, que hay que estudiar bien. Era un lavado ritual. Esto es para la pureza ritual específicamente, un concepto que es en la mayoría ajeno, como dije, a los lectores de hoy. En el contexto de estos versos, declarar todos los alimentos limpios significaría que son ritualmente puros. En otras palabras, no contraen tumá. Tumá es el concepto de impureza ritual con las manos sucias. Así que Yeshua está usando aquí en estos versos las leyes del tarot. No está hablando de no comer o de comer o no comer los alimentos de Levítico 11, porque eso está establecido ya, que un creyente, que un hijo de Dios, porque ese verso se dirige a los hijos de Dios. Mi pregunta hoy aquí, ¿es usted un hijo de Dios?
todo hijo de Dios que ha creído en el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, tiene que estar normado por lo que el Levítico 11 dice. Usted no puede violar eso. Sí, estoy hablando de comer comida que no está permitida. De manera que podría usted decir, bueno, hay un verso muy famoso en el Nuevo Testamento. Cuando Pedro vio un lienzo lleno de animales, la Torá dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Perdón. Cerca de la hora sexta, y tuvo una gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, la Biblia dice, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, aves del cielo. Y él le vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, escuche bien, Señor, no. Wow, ¿esto qué? Le digo, el verso mismo te lo está diciendo. Pedro dijo, no. O sea, Dios le está diciendo en un éxtasis. Se le revela a él orando y le dice, mira, mata y come. Él vio un lienzo lleno de cuadrúpedos, lleno de aves, lleno de reptiles que están prohibidos de la Torá. Y la voz le dice, mata y come. Y él mismo dice, no he comido nunca eso. En mi boca nunca yo he comido comida, él le llama comida treis. En otras palabras, comida no kosher. Volvió la voz a él por segunda vez. Lo que Dios limpió, le dijo, no lo llames tú común. Este verso es uno de los versos que más problemas ha traído a los proponentes que enseñan que se puede comer de todo. Cuando estudiamos este verso, el contexto es increíble. Nada tiene que ver con comida. La hoja que Dios ve, el lienzo que Pedro ve, contenía todo tipo de reptiles, de animales, leones, tigres, serpientes, lagartos, escorpiones, y si puede, es incluso cerdo. Escuchen muy bien, ¿eh? Cuando se le dijo que se levantara, que matara y que comiera, Pedro se sorprendió. Pedro estaba confundido porque él nunca en su vida, como él menciona, nunca había experimentado comer alimentos que estén prohibidos. Él dijo, nunca he comido un alimento inmundo. Oye la palabra que él usa, la misma palabra que estamos nosotros mencionando del lavado de las manos, que son las leyes del Taorot, leyes de pureza ritual. Pedro dice, no he comido nada inmundo, teniendo en cuenta que este evento tuvo lugar alrededor del año 38 después del Mesías. Uno puede aprender de esto que Pedro no entendía las palabras de Yeshua para significar que el kashrut, las leyes de ética, fueron abolidas. Cuando usted estudia el contexto, él no estaba confundido, él no entendía nada. No entiendo cómo hay tanta gente que entiende cuando Pablo, el mismo texto dice que él estaba confundido, que él no entendía esa revelación. Pedro siguió siendo kosher después de su muerte y de la resurrección de Yeshua. Sin embargo, ¿qué pasa con este pasaje en Hechos? Aquí tenemos que determinar qué está pasando aquí. Indica que las leyes de estética fueron abrogadas. Indica que usted puede comer lo que usted quiera. 5 años después de la muerte del Mesías. Examinemos la visión para que usted pueda ver. Examinando este pasaje en Hechos, Pedro está orando la oración de la minjá. Pedro oraba conforme como el templo oraba, que era 3 veces al día. Esta hora sexta era la oración que se conoce como la oración de la minjá. Durante este tiempo de oración experimenta un éxtasis, una visión de animales. Después de que Pedro protesta, la voz de arriba dijo lo siguiente. Después que él dice, no, yo no he comido nada inmundo, la voz le dice, lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo, no lo llames tú común. Esto pasó, dice, 3 veces, dice el texto.
y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí mismo, usted ve que él estaba confundido, que él no sabía qué estaba sucediendo, lo que significaba la visión que había visto. El mismo texto te dice que él no sabía qué estaba sucediendo. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, tres hombres. Usted ve que la repetición de la visión, de la repetición del lienzo, fueron tres veces. De la misma manera, entraron en su casa tres hombres. Aquí está la conexión del texto. Dice: tres hombres te buscan. Y él le dijo: ustedes saben cuánto es ilegal que un judío se asocie o visite a cualquiera de otra nación. Pero el Eterno me ha mostrado, usted ve, le está hablando, aquí ya está él, ya le entiende. Inmediatamente esos tres gentiles entran a su casa. Ahí sí él comienza y entiende lo que el Señor le estaba tratando de decir, que en lugar de alimentos se estaba refiriendo a gentiles que habían limpiado, no a los alimentos que están prohibidos ya predeterminadamente en Levítico 11. Por eso él dice: no se permite a un judío asociarse o que visite a un gentil, pero el Eterno me ha mostrado que no debería llamar a ninguna persona común o inmundo. Usted ya lo entendió. Aquí está la definición de la visión. Literalmente se refería a personas y especialmente a gentiles. Según el texto, Pedro reflexionó sobre el significado de esta visión. Su significado no fue inmediatamente claro al principio, no entendía, pero irónicamente los intérpretes modernos creen que entienden el significado. Sí, ese es el entendimiento del cristianismo, y de una manera que es completamente contraria a lo que el mismo texto te está diciendo. Por ejemplo, Simón Kistemaker, un gran pensador reformado del cristianismo, menciona lo siguiente: Dios ha quitado las barreras que una vez erigió para separar al pueblo de los gentiles circundantes. Pedro con sus hermanos cristianos judíos pueden ignorar las leyes alimentarias que se han observado desde los días de Moisés. Cuando tú escuchas este tipo de interpretaciones de un gran sabio, esta interpretación totalmente es incorrecta. Ahí no está hablando de alimento en ningún lado. La Torá es obligatoria, es normativa para todo judío, para siempre, señores. El que se pone el traje de la Torá, el yugo de la Torá, siempre estará sometido, digo, de una manera voluntaria, viene a través de un entendimiento racional de que lo más importante en la vida de un creyente es obedecer la Torá. No es que Dios te forza y te obliga, no, es que tú decides, te convences de que esto es verdad. Los seguidores no judíos de Yeshua están ligados a las leyes de la Torá. Y cuando usted observa Hechos 15, usted puede ver que entre los requerimientos mínimos de los gentiles que se estaban convirtiendo en Hechos 15, una de las exigencias para poder entender que ya eran limpios, que ya eran gente que estaban dentro del pueblo de Dios, una de ellas era la ley dietética. Desde el mismo Hechos 15 te está diciendo que los gentiles que se convierten al Señor deben obedecer las leyes dietéticas. Eso determinará si tú y yo somos parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el primer pecado de la humanidad fue por comer algo que estaba prohibido. Hello, escuche bien para que usted entienda. ¿Cuál fue el primer pecado que cometió la humanidad? Algo que Dios había prohibido. Entonces, desde el principio tenemos mandamientos que prohíben comer cosas. De esta manera, mi amado Pedro, debemos preguntar cuál era el significado del pasaje de Hechos 10.
Y yo ahora quiero terminando este tiempo, como comenzamos. ¿Se acuerda que yo mencioné que en un momento, aunque el cerdo es símbolo de la hipocresía, del engaño, o sea, el cerdo tiene dentro de él rasgos distintivos que no son buenos para el alma. Cuando usted come esos alimentos prohibidos, puede adquirir esas características de una manera más profunda de entendimiento. Y hemos dicho que el kosher es el animal más determinante, que significa y que tiene la característica más atroz dentro de todos los animales. Y es por eso que dentro del judaísmo se maneja que en un momento en la historia el marrano se convertirá en kosher. Así que permítanme hablar un poco acerca de esto. Afortunadamente, no tenemos que sorprendernos sobre el significado de Hechos 10, como hemos dicho. Hechos 10 está conectado a que el marrano se convertirá en kosher en alguna vez. En algún momento el marrano se convertirá en apto. Bellamente la interpretación sigue inmediatamente del pasaje. Hechos 10, 28 dice: y les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí se me ha mostrado, el Señor me ha mostrado, que a ningún hombre yo llame inmundo o común. La visión acerca de los animales aquí en Hechos 10 es acerca de las naciones gentiles. La mayoría de nosotros que está aquí oyendo esto y que oirá esta transmisión luego que la coloquemos en YouTube, vienen de las naciones del mundo. En algún momento en su vida estaban alejados de las promesas, alejados de los pactos, alejados de la tradición del pueblo de Israel. Y cuando aceptaron al Mesías de Israel, dejaron de ser ya un marrano y se convirtieron en un marrano kosher. Eso es lo que está hablando Hechos 10 aquí. Su aceptación de Dios. Como los gentiles un día estaban alejados de las promesas y ahora han sido aceptados por Dios. Pedro relaciona esta nueva visión con lo que Hechos 11 nos dice. Dice, y oí una voz que me decía, levántate, mata y come. Y él le dijo, ninguna cosa he comido común. Nunca ha entrado en mi boca algo común. Entonces la voz me respondió por segunda vez y así por tercera vez. Y luego vemos cómo Dios describe que envía a los gentiles. 3 veces se les revela el Señor y 3 hombres entraron a la casa de él. Y en ese preciso momento hizo clic lo que el Señor le estaba diciendo, que en el inicio él no entendía, pero luego que él ve que estos gentiles, que estaba prohibido la conexión, la coinonía, la relación entre un judío y un gentil, a él lo entendió. En muchos pasajes en las escrituras, los gentiles son comparados con animales que rodean y atacan a Israel. Esta es la tendencia profética en la Torá. Ahora, a través de la fe en el Mesías, los gentiles tienen la oportunidad de convertirse en kosher. Es por eso que un gran rabino llamado Ari Kahn nota en la tradición hebrea el cambio que le sucederá al marrano kosher. Él dice, varias autoridades han mencionado una enseñanza que en la edad mesiánica, o sea, cuando el Mesías venga en la vida de la gente, ya sabemos que la edad mesiánica comenzó hace 2000 años cuando él vino por primera vez. El cerdo se convertirá en kosher. Ari Kahn dice eso. El símbolo último de ser aceptable sería sin duda una señal de que la era escatológica ha comenzado. En otras palabras, lo que estamos viendo en Hechos 15, que gentiles se convertían al Dios de Israel, era la evidencia de que la mesianidad, el reino mesiánico, había comenzado. ¿Cómo será esto posible, mi amor? Si la Torá permanece hasta el cielo y la tierra, hasta que el cielo y la tierra pasen, como dijo Yeshua, ¿cómo será esto posible? Kant sigue hablando y nos dice, el problema es que el cerdo se convierta en kosher. Es el principio básico del judaísmo, de que la Torá Hakadosh es inmutable. Y ninguna persona, ni siquiera un profeta, que tiene el derecho de sumar o restar de la Torá, no puede quitar ni sumar a la Torá. Hay otra manera de reconciliar a las dos aparentemente opuestas posiciones de la inmutabilidad de la Torá
y el cerdo que se hace kosher en la era del Mesías. El cerdo puede cambiar. Un número de autoridades sugirió Kant que el cerdo se someterá a lo que se puede llamar un proceso de cambio y de desarrollo, haciéndose kosher. El aspecto interesante aquí de lo que nos dice Kant, de que el cerdo se convierte en kosher, es que cuando esto sucede, no creo que comeremos la carne. Eso no es lo que está diciendo. Está hablando de un sentido figurado, de gentiles que se convierten al Señor. Está usando el simbolismo, la alegoría de que toda persona en el mundo, ya que el plan de Dios es para todas las naciones de la tierra. Ese es el pacto desde el principio. No solamente el pueblo judío como nación, descendientes naturales de Abraham y Jacob, serán redimidos, sino la humanidad completa. Somos un solo pueblo. Está hablando acerca de este hecho. Es por eso que usted puede ver que este desarrollo, esta evolución del marrano, cuando se reciba el Mesías, va evolucionando. Y cada vez que pasa, va convirtiéndose más en lo que Dios quiere. O sea, en otras palabras, no está hablando de comer carne literalmente. Eso está prohibido totalmente hasta que el cielo y la tierra pasen. Todas las leyes de la Torah están vigentes hoy. A pesar de todo, ¿cuál es el secreto de que el marrano se convierte en kosher? Isaías dice, Isaías 11, morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa aparecerán, sus crías se echarán juntas, el león como el buey comerán paja, y el niño de pecho juzgará sobre la cueva del áspid, y el reciente testado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. Acontecerá que aquel tiempo la raíz de Isaí, que es Yeshua, la cual estará puesta en pendón de todos los pueblos, será buscada por los gentiles y su habitación será gloriosa. El lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey. En otras palabras, todo gentil que está atrapado en Roma, o sea, que está atrapado bajo la mentira, bajo la religión, será libertado, se convertirá en kosher. Llegará un momento en la historia que todos seremos un solo pueblo. Este proceso ya comenzó hace 2000 años. Yeshua, como hemos visto, ha transformado innumerables vidas, incluyéndonos a todos nosotros que estamos aquí hoy, trayéndolos en el reino de los Ger, sacándote de los Gerim, de las naciones, y haciéndote parte de Israel. Es por eso que abrazarán, que nosotros estamos abrazando los conceptos de la Torá, los mandamientos de la Torá. Cada día más vamos creciendo, aumentando el nivel, aprendiendo a cómo agradar a Dios. Mi amado, uno de los grandes misterios de obedecer la Torá, de usar el control en nuestra vida, es el tener el autocontrol, de dejar de comer los alimentos que Dios quiere. ¿Por qué usted cree que un judío desde niño, las comunidades ortodoxas son las personas más exitosas en mantener su pureza sexual? Le preguntaron a un rabino, ¿por qué los judíos son la comunidad que más se abstiene de inmoralidad sexual? Y el rabino le dijo, cuando un judío desde pequeño camina por un McDonald's y es atraído por el olor de las papas fritas y de la hamburguesa, los judíos desde pequeños son entrenados
a resistir la tentación. Escuchen muy bien. Cuando un niño se convierte en adolescente, una persona hermosa, guapa, que no comparte sus propios valores y su propia fe y desea salir con ellos, ya por tantos años de entrenamiento, de rechazar lo que no es permitido, ellos se abstienen de salir en una cita con esa persona. Como tutor, la Torá nos enseña a someter nuestro yetzer hará. ¿Cuál es el éxito de que un judío desde pequeño puede vencer la inmoralidad sexual? Es porque desde pequeños son entrenados a no comer nada que esté prohibido. Ese ejercicio de control los lleva a ellos y los catapulta y los dimensiona a todas las facetas de la vida. Y es vencer el yetzer hará, la inclinación al mal. Y de esa manera abrazar la bendición de esperar un matrimonio kosher, correcto. Hay un gran rabino llamado Mordejai Becker que dice: el tema principal de las leyes kosher, que es lo que hemos hablado hoy, ya estoy terminando, es el autocontrol. Usted ve que el prohibir los alimentos, no es que no comas esos alimentos, que yo soy un Dios fuerte y malo, que te prohíbo comer. No, eso no es, Dios no es así, Dios no es un ogro. Los mandamientos no son gravosos, dijo Juan. No vienen a destruirte, no vienen a cambiarte tu plan de vida, no, vienen a mejorarte, vienen a llevarte a un nivel de bendición mayor, un nivel espiritual mayor, que es lo que tú necesitas. Por tanto, el controlarse en la alimentación, el someterse voluntariamente a los mandamientos de la Torá en cuanto a los alimentos, el tema aquí es desarrollar en nuestra vida el autocontrol. Pablo identifica el autocontrol como uno de los frutos del espíritu. ¿Quiere usted ser un ser espiritual de verdad? Uno de los elementos más importantes de ser espiritual es el desarrollo y el autocontrol. La Biblia dice: mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, control. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo que contra tales cosas no hay ley? Lo que está tratando de decir es que cuando usted vive lo que la Torá dice y usted desarrolla el fruto, la Torá no te puede acusar de nada. La Torá no está en contra tuya, sino que está a tu favor. Tú estás dentro de la bendición o del cerco de obediencia que Dios ha determinado. Por tanto, la Torá no te persigue. Este es el propósito de lo que hemos estudiado hoy, el Krashot, que usted desarrolle el fruto del Espíritu para realmente ser personas separadas, para distinguirnos del mundo. Usted no es lo mismo que lo que usted era antes. Usted tiene que romper con esos ciclos para ser como el Mesías, tu Mesías que te llamó, para ser como nuestro Señor Yeshua de Nazaret, tal como él escribe. Termino aquí. Porque yo soy Hashem tu Elohim. Ustedes, por tanto, se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Mis amados, gracias. Le bendigo. Gracias por el tiempo, gracias por la paciencia. Espero que haya aprendido algún elemento importante. Exhorto a que siga firme en su camino de la Torá y que siga siempre creciendo en gracia, creciendo en sabiduría, en conocimiento, para poder agradar al Señor. Así que el Eterno me los bendiga y los guarde y que haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes y que el Eterno le conceda shalom. Así que a todos ustedes, en cualquier nación, cualquier país que me escuchen, Shabbat Shalom.